docentes pueden optar, como ustedes ya saben, ¿no es cierto?, entre ir a la escuela o quedarse en la casa, pero en el caso de nivel superior, que funcionamos a partir de las 18 horas en adelante, y teniendo en cuenta la restricción horaria de circulación, que es de las 20, eh, las autoridades del ministerio han determinado, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros, los que trabajamos en el nivel superior, eh, lo hagamos desde nuestras casas, ¿sí? Así que, bueno, de igual manera, seguimos trabajando normalmente, ¿sí? Solamente que desde un ámbito y un lugar diferente nada más. Bueno, eh, esperamos un chiquitito más, pero no mucho, para poder empezar. Seguramente ustedes eh, habrán estado recibiendo, ¿no es cierto?, por notificación del Classroom, la devolución de los trabajos, con la respectiva calificación. No terminé de corregir todos, estoy a la mitad, son bastantes los trabajos, pero trataré de terminarlo en el día de hoy o en su defecto el día de mañana. ¿Sí? ¿Se escucha bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Antes decíamos, de comenzar al tema de hoy, darle un cierre, digamos, ya a ese bloque, por lo menos desde lo teórico, antes de darle un cierre al bloque de comunicación, y teniendo en cuenta algunas observaciones, algunos detalles, algunas cuestiones que estuve mirando en los trabajos que estuve corrigiendo, les voy a hacer alguna devolución general respecto, ¿no es cierto?, de, digamos, la resolución de las consignas, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con el último punto, que era realizar una narración, ¿se acuerdan? Bueno, a ver, lo primero que podemos señalar, si no es el caso de todos, son algunos casos puntuales, eh, pero que en algunos casos sí son, digamos, cuestiones recurrentes, ¿está? Es decir, que se dio en la mayoría de los casos. Pero bueno, todo esto es para aprender y no quería dejar pasar sin hacerles la devolución de algunas cuestiones que tienen como propósito ayudar a mejorar un poquito más, ¿sí? Por ahí en algunos les hice la observación puntual. Repito, todavía no terminé de corregir todos los trabajos, pero hasta el momento, de lo que estuve mirando, encontré algunas dificultades. Por ejemplo, responder en oraciones, ¿no es cierto? Parece una cosa muy obvio, sencilla, que ya tendría que estar incorporado, pero todavía algunos no responden en oraciones, ¿sí? Ante la consigna, se produjo la comunicación, o creo que era la consigna, se pudo producir la comunicación entre el extraterrestre y el policía, sino por qué. Y directamente respondían sí, porque tal cosa. Entonces, ¿qué falló ahí? Falló, digamos, la respuesta completa a la oración, es decir, tenemos que responder en oraciones. Si fue posible o la comunicación entre el policía y el extraterrestre, si pudo ser posible, porque o no pudo ser posible, porque. Entonces siempre es importante, digamos, responder en oraciones, ¿no es cierto? Porque imaginémonos que, eh, digamos, la respuesta que ustedes realizan tiene que ser un texto autónomo, es decir, tiene que tener su propio contexto de referencia. Si la respuesta dice directamente sí, porque tal cosa, ese sí no sabemos a qué se refiere, ¿sí? No sabemos a qué se refiere ese sí, si tomamos a la respuesta como un texto autónomo. Entonces, el distinto es, por ejemplo, eh, si la respuesta dijera la comunicación entre el policía y el extraterrestre sí fue posible porque, entonces ahí la idea está más completa y es posible reconstruir, ¿no es cierto?, lo que es la idea que se quiere transmitir. ¿Está? Entonces, a partir de ahora no
cuiden esa cuestión, tengan en cuenta siempre presente eso, ¿no es cierto? Por ahora les hice como una pequeña observación, nada más, este, a modo de sugerencia, recomendación, pero para la próxima ya va a ser un criterio, ¿no es cierto?, para a tener en cuenta en la calificación o la aprobación del trabajo práctico. ¿Está? Bueno, voy a ir tildando porque anoté un par de cositas. Bueno, responder en oraciones ya está. Bueno, otra cosa que pude observar es que, por ejemplo, en la narración, muchos intercalaron o usan, digamos, de manera intercalada los verbos en presente y en pasado. Es decir, comienzan a contar la historia en pasado, pero luego utilizan los verbos en presente. ¿Sí? Si opto por contar una historia que generalmente y tradicionalmente se hace con verbos en pasado, toda la historia, todo el relato, ¿no es cierto?, tiene que ser contado a partir de ese verbo en pasado, o sea, utilizando los verbos en pasado. ¿Sí? Eh, por ejemplo, no me acuerdo, digamos, pero voy a poner un ejemplo. Un día, un extraterrestre que sobrevolaba la ciudad de Los Ángeles llega hasta llega hasta la ciudad y tiene ganas de ir al baño. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí, sobrevolaba, ¿sí? Está en pasado, pero de repente cambian, ¿no es cierto? Llega hasta la ciudad y tiene ganas de ir al baño. Llega, está en presente, eh, digamos, tiene también está en presente, y luego el relato continúa, por poner un ejemplo. Entonces se dirigió hasta un lugar oscuro de una calle y ahí se encuentra con el policía. Fíjense, se dirigió, bueno, nuevamente retomaron el pasado y luego, ¿no es cierto?, dicen y se encuentra con el policía. Entonces, el encuentra ya está, ese verbo está en presente. ¿Sí? Entonces, eso está mal, tienen que mantener siempre el mismo tiempo verbal. Si eligen contar la historia en presente, como dando a entender que la historia está sucediendo en ese momento, entonces el relato tampoco está mal, pero tienen que mantener todo el tiempo verbal. Si eligen contar en pasado, ¿sí?, entonces tienen que mantener el pasado, digamos, como tiempo verbal de toda la narración. ¿Sí? Bueno, esa cuestión de los tiempos verbales en la narración lo vamos a ir viendo después porque veo que es una dificultad. En algún momento lo vamos a trabajar cuando veamos el tema de los verbos como clase de palabra, lo vamos a ver con mayor detenimiento, vamos a hacer foco en el uso de los tiempos verbales en la narración. ¿Sí? Esto de cuál es el tiempo, digamos, del pretérito que se utiliza para narrar como tiempo base, en el caso de que necesite, digamos, en la historia que estoy contando, referirme a un hecho anterior, el punto de partida de la narración, qué tiempo se utiliza, ¿sí?, para hacer adelantos en lo que va a suceder en ese tiempo pasado, qué otros tiempos se usan. Vamos a ver un poco este tema porque me preocupa, digamos, la alternancia, el no poder mantener un mismo tiempo verbal en un tipo de texto, ¿no es cierto?, que se ya viene trabajando desde la escuela primaria, la secundaria también, y por lo menos en lo básico, no digo, digamos, que seamos escritores, literarios ni demás, pero un relato mínimo, ¿no es cierto?, aceptable, debe mantener siempre el mismo tiempo verbal. ¿Sí? Bueno, entonces eso, cuiden, ¿sí?, verifiquen que estén contando la historia en pasado y no se lleven, no salten a un presente, ¿sí?, porque son, digamos, usos diferentes de los tiempos verbales. ¿Está? Lo entiendo es que ustedes van creando, ¿no es cierto?, van creando, comienzan contando en pasado, pero luego se imaginan cómo va a suceder la historia
y en esa imaginación que se produce en su mente parece como un presente, ¿no? Se lo imaginan como que está sucediendo. Y es entonces que utilizan el presente. Y quizá la explicación puede ser esa, pero discursivamente eh, se debe mantener siempre al mismo tiempo verbal, preferentemente el pasado, ¿no es cierto? Porque siempre contamos eh, cosas que ya sucedieron. ¿Tá? Por lo menos el relato canónico, ¿no es cierto?, instala un presente que es, ese presente es el presente del discurso. Yo ahora, en este momento, cuento que sucedió tal cosa. Entonces siempre las historias van hacia el pasado, ¿no? Pero bueno, son, digamos, estructuras y formatos canónicos, ¿eh? Lo que no quita que existan también otras formas del relato, como yo le dije, ¿no es cierto?, el relato en presente, o inclusive hasta hay relatos con verbos en futuro. Poco habitual, pero como, digamos, estilo transgresor de los cánones suele aparecer. ¿Sí? Ahí. Bien. Entonces ya está el tema del uso del pasado en los verbos. Bueno, algunos todavía, los que escribieron en forma manuscrita, sacaron fotos, ¿no es cierto?, convirtieron a PDF y demás, escribieron en letra imprenta. Recuerden que yo le dije, cuando van a escribir en manuscrito, tienen que hacer en letra cursiva, ¿no? Bueno, nuevamente, ¿no es cierto?, les hice la sugerencia, la recomendación, pero a la próxima, digamos, ya les voy a tener que devolver el trabajo, ¿sí? Bueno, otra cuestión que tenemos que ver, yo les sugiero, ¿no es cierto?, que eh, por ahí tomen un libro, un cuento, ¿no es cierto?, ya de segundo ciclo, o si quieren literatura juvenil, o inclusive ya, digamos, novelas o cuentos eh, para, digamos, personas mayores, eh, y observen detenidamente, ¿sí?, el uso de la raya de diálogo en el uso de la raya de diálogo en la narración, ¿sí? Porque nosotros en la narración tenemos un momento, digamos, si bien hay un narrador, alguien que cuenta la historia, en algún momento algunos optaron por hacer dialogar a los personajes, ¿sí? Es decir, lo que dijo el extraterrestre, lo que le respondió el policía, ¿sí? Y escribieron todo de seguido como si fuera una narración. Cuando hay determinadas formas, cuando el narrador quiere introducir la voz de los personajes, hacer hablar a los personajes, hacerlos interactuar en esa historia, en ese mundo que se está contando, se utiliza, digamos, la raya de diálogo, ¿sí? Eh, por ejemplo, y bueno, el policía encontró al extraterrestre haciendo sus necesidades en un callejón oscuro y le dijo, bueno, ahí va, 2 puntos abajo, raya de diálogo, y lo que dijo, ¿no es cierto?, el policía, ¿sí? Eh, y luego sigo contando. Bueno, eso no debe hacerse allí, ¿sí? El extraterrestre le dijo, pues, le dijo 2 puntos, raya de diálogo otra vez abajo. Entonces, ¿dónde debo hacerlo? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, pero necesariamente tienen que utilizarse las rayas de diálogo cuando los personajes van a interactuar, ¿no es cierto?, verbalmente dentro de esa historia que se está contando. Entonces, para poder saber cómo se usa, ¿sí?, por supuesto que pueden encontrar material en internet o en cualquier otro libro de lengua, pueden encontrar el uso de la raya de diálogo, pero donde mejor lo van a poder observar y van a ver cómo funciona es en algún cuento, en alguna novela. Tomen, digamos, y observen que cuando el narrador introduce la voz de los personajes, de qué manera lo hace, ¿sí? Cómo se utilizan los signos, dónde se coloca la raya de diálogo, ¿sí?, a qué altura de la sangría, ¿sí?, cómo se hace para finalizar, digamos, una intervención de un personaje e introducir la respuesta del otro, ¿sí? Entonces, vayan viendo, vayan leyendo. Hay una forma de leer que Daniel Cassani, un
digamos, especialista en, en la didáctica de la lengua, eh, él menciona, ¿no es cierto?, una modalidad de lectura que se llama leer como escritor. ¿Y qué es leer como escritor? Leer como escritor es una actitud, ¿no es cierto?, que tiene el lector, que además, digamos, de leer para saber el contenido de lo que está leyendo, mira muy perspicazmente de qué manera ese texto está construido, qué estrategias utilizó el escritor para poder construir ese texto, cómo se usan los puntos, la puntuación, cómo se usan, ¿no es cierto?, los signos auxiliares, como en este caso la raya de diálogo. Entonces yo para, digamos, todo esto para ver cómo se escriben esa clase de texto. Entonces yo les recomiendo que tomen alguna novela, algún cuento, ¿no es cierto?, ya de segundo ciclo para adelante, donde ya se incluyen los diálogos, y vean cómo se introducen, ¿no es cierto?, la voz de los personajes cuando el narrador los quiere hacer hablar, los quiere hacer dialogar entre ellos. ¿Sí? ¿Cómo dijo el nombre, Es la profe? única forma. El autor es Daniel Casani. Daniel Casani, él habla de esto de Gracias. leer como escritor. ¿Sí? Es un autor español, ¿sí? Tiene muchas publicaciones en el ámbito de la didáctica de la lengua, ¿sí? Eh, bueno, algunas de ellas son, por ejemplo, Enseñar lengua, justamente se llama. Hay otro libro que se llama Describir el escribir, ¿sí? Eh, bueno, justamente en ese texto que se llama Describir el escribir, él habla justamente de este tipo de lectura, ¿sí? Alguien que quiere aprender a escribir, primero tiene que mirar, ¿no es cierto?, los textos, eh, digamos, que quiere escribir, para ver, leerlos y ver cómo se escriben. Tratar de incorporar las formas discursivas, tratar de incorporar las estrategias y cómo se compone ese texto. A ese tipo de lectura que hace justamente el sujeto, que aborda un texto, que lo lee, no tanto para saber su contenido, sino para ver cómo se escribe, ¿sí? En este caso lo que nos interesa son las narraciones y cómo se introduce en la voz de los personajes. Ese tipo de lectura se llama, digamos, leer como escritor. ¿Sí? Ese tipo de lector se llama leer como escritor. ¿Sí? Ese tipo de actividad, digamos, ¿no? Leer como escritor. Bueno, entonces tienen una tarea para poder hacer, yo les recomiendo, ¿sí? No todos incorporaron en la voz de los personajes, pero quienes los hicieron tuvieron esas dificultades, ¿no? Bueno, en todo caso vamos a ver después las formas en que el discurso, o digamos, de los personajes puede ser incorporado. Esto que yo les mencionaba es una incorporación directa, el famoso discurso directo. Pero también existen otras formas de introducir la voz de los personajes que no sea de manera directa, sino que es de manera indirecta. Eso también estoy agendando, ¿no es cierto?, para poder trabajar. ¿Sí? La idea es trabajar fuertemente, ¿no es cierto?, la narración como tipo discursivo en este primer año, ya que, digamos, durante todo su ejercicio docente y seguramente en, en otras materias, como por ejemplo práctica 1, práctica 2, práctica 3, ustedes van a tener que hacer narraciones y relatos pedagógicos. Entonces, la idea es darles justamente esta herramienta para que ustedes tengan, digamos, el manejo de la escritura de este tipo de texto, ¿no? El texto narrativo. Bueno, vamos a otra cosa antes de que se nos pase el tiempo. Eh, ¿Qué más? Bien, otra cuestión que tengo que marcar. Eh, a ver, cuando la palabra sí, ¿eh? La palabra sí indica afirmación, ¿sí? Entonces lleva acento ortográfico, lleva tilde, ¿sí? Eh, Muchos respondieron, ¿fue posible la comunicación entre el extraterrestre y policía? Y respondieron sí, ¿eh? O sí fue posible, pero a ese sí no le pusieron acento, y cuando debería llevar. Y este fue, digamos, una dificultad que tuvieron la gran mayoría. Cuando la palabra sí indica una afirmación, una certeza,
una aseveración, entonces lleva tilde, lleva acento ortográfico. ¿Está? Sin embargo, hay otro sí, que es el sí condicional. Ese no lleva acento. Por ejemplo, si no llueve, iré a visitarte. Entonces, ese sí no es un sí de afirmación, es un sí condicional. Si no, encabeza una proposición condicional. Si no llueve, ahí está la condicionalidad, iré a visitarte. Entonces, ese sí que está indicando la condicionalidad de una frase, ¿sí? El acontecimiento condicional, ese sí no lleva acento. Pero cuando es afirmación de sí, afirmativamente, asegurando algo, entonces sí lleva acento. ¿Está? Bueno, entonces tienen que saber diferenciar cuándo el sí lleva y cuándo no lleva acento. Lo menciono porque fue un error recurrente. ¿Está? Bueno, otro problema de acentuación está, ¿no es cierto?, por ejemplo, en los verbos del pretérito perfecto simple, los verbos del pasado, ¿sí? Verbos como, por ejemplo, salió, llevó, descubrió, llegó, encontró, ¿sí? Todos esos verbos que están en ese tiempo verbal que se llama pretérito perfecto simple, ¿sí? Que es un pasado, pretérito es pasado, todos esos verbos llevan acento. Salió, llegó, descubrió, encontró, buscó, ¿sí? En ese tiempo llevan acento. Vieron que terminan en una O, ¿sí? Y esa O responde a una regla, porque recuerden que dice las palabras agudas terminadas en NS o vocal, ¿sí? Como por ejemplo salió, llevó, descubrió, encontró, llevan acento, llevan tilde, ¿tá? Entonces, lo podremos recordar, digamos, como podemos recordar la regla de dos maneras. Esto es, o porque son verbos que están conjugados en un pretérito perfecto simple y por lo tanto en la terminación siempre llevan acento. En los verbos, digamos, conjugados en su forma singulares, o directamente, ¿no es cierto?, porque responde a la regla de palabras agudas terminadas en ese vocal llevan tilde. Mejor si lo recuerdan, digamos, de esa manera. ¿Está? Bueno, entonces, pero en algún momento, cuando vemos la parte normativa, vamos a volver a ver todas estas cuestiones que tienen que ver con la sílaba tónica, las átonas, clasificación de palabras según su acento, agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, y reglas, ¿no es cierto?, generales de tildación y algunas excepciones. ¿Está? Eso también ustedes lo tienen que manejar porque son contenidos, ¿no es cierto?, que van a tener que enseñar en la escuela primaria y tienen que manejar, y obviamente, siendo conscientes, ¿no es cierto?, de la existencia de estas reglas, ¿sí?, y su uso, no deberían tener problemas de acentuación, ¿sí?, salvo algunos casos muy puntuales. ¿Está? La mayoría responde a todas estas reglas generales que quizás por desconocimiento, ¿sí?, o falta de reflexión conllevan, digamos, a cometer errores. Errores de acentuación que en definitiva son también errores ortográficos. Entonces, fíjense cuántas cosas estamos anotando, ¿no es cierto?, que nos quedan pendientes para incorporar en algún momento del año, ¿sí? Todo lo relativo a la narración, decíamos uso de los tiempos verbales, uso de la regla de diálogo, estilo directo, estilo indirecto. Y ahora agregamos también la cuestión de las clases de palabras según su acento y las reglas generales de tildación. ¿Está? Muy bien. Bueno, lo mismo, así como, por ejemplo, apareció, le decía que había palabras, por ejemplo, en el caso de sí que puede o no llevar acento de acuerdo a lo que signifique, también otro caso muy, digamos, recurrente fue la palabra él, ¿sí? Él
que en algunos casos le ponían la tilde, en otros no. Lo cierto es que la palabra él puede o no llevar acento, ¿sí? Pero va a depender, ¿no es cierto?, de qué clase de palabra esté, digamos, representando. La palabra él, sin acento, es un artículo. Recuerden que el artículo siempre sabemos acompaña al sustantivo, decimos, ¿sí? La palabra que acompaña siempre al sustantivo. Por ejemplo, si digo el mate, que seguramente muchos están tomando, y está bueno ya hasta ahora, el mate, ¿sí? Ahí la palabra mate es el sustantivo, ¿no es cierto? Y él es el artículo que lo está acompañando, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando es un artículo, ¿sí? Y acompaña, o no se olviden esta palabra, acompaña al sustantivo, como vuelvo a repetir, en el mate, entonces ahí no lleva tilde, ¿sí? Yo creo que nadie le coloca, ¿está? Pero el problema está cuando la palabra él no acompaña al sustantivo, sino que lo reemplaza, ¿sí? Sino que lo reemplaza, ¿no? Y en el texto salió, digamos, apareció generalmente, por ejemplo, refiriéndose al extraterrestre. Para no repetir, utilizaron un pronombre él, o utilizaron, mejor dicho, la palabra él, para referirse al extraterrestre. Él buscó, él salió desesperadamente a buscar el lugar que le indicó el policía. Bueno, ese él, ¿sí?, que está reemplazando al extraterrestre, ese él lleva acento, porque ya no es un artículo, sino que es un pronombre, ¿sí? Cuando es artículo, acompaña el sustantivo. Cuando es pronombre y con acento, reemplaza el sustantivo, ¿sí? En este caso, él reemplaza, ¿no es cierto? O le hicieron reemplazar, o lo pusieron en lugar de la palabra extraterrestre. Él salió desesperadamente a buscar el, el lugar indicado por el policía. Entonces, cuando se refiere a una persona, cuando está reemplazando a un sustantivo, ¿sí?, entonces sí lleva acento, porque es un pronombre. Cuando acompaña a un sustantivo, sin embargo, no lleva acento, porque acompaña a un sustantivo, ya dejó de ser pronombre, sino que es un artículo. ¿Está? Muy bien, sigamos. Y por lo menos hasta donde estuve viendo, hay un trabajo que no pude corregir, ¿sí? Porque tiene como nombre, yo busqué en la lista, pero no encontré a nadie con ese apellido. En su nombre en el Classroom, ¿sí?, tiene el nombre Ana Channel. Ana es el nombre y Channel aparentemente el apellido. No sé si alguien de los que está acá, yo busqué en la lista y no tengo ningún alumno que tenga apellido Channel. No sé si alguien puede reconocerse con ese nombre para que yo pueda tomar nota. Lo voy a proyectar en la pantalla para que puedan ver. Bueno, a ver, no lo encuentro ahora, pero... Profe, disculpe, el trabajo Esperemos. Molina, Lorena, o sea, yo revisé y no está corregido, no tengo ninguna observación o cómo lo hice. ¿Cuál es tu apellido? Molina, Lorena, Marilén. No, no,
Sí, no llegué todavía. Bueno, evidentemente salió porque hoy estaba acá. A ver, o habrá cambiado. Acá está. ¿Alguien se reconoce? ¿Alguien tiene esta cuenta? A ver, Ana Channel. Recuerden lo que yo les dije, tienen que colocar correctamente su nombre y apellido en el Classroom, ¿sí? Si alguien envió con digamos, con este nombre, o en Gmail, en el nombre, en el perfil colocaron ese nombre, ese mismo nombre que utilizan para el perfil de Google, también les aparece en el perfil del Classroom. Bueno, pero es sencillo, ustedes ya saben, yo les mostré cómo tienen que hacer para cambiar el nombre, ¿sí? Y si no, hay muchísimos tutoriales en YouTube que les va a decir cómo hacer para cambiar el nombre. ¿Está? Por el momento encontré esta dificultad. Ana Channel, yo no sé quién es. O Chanel, no sé cómo seguramente se pronunciará, pero en castellano esto es Channel y no sé quién es. Por lo menos en la lista no tengo ningún alumno con el apellido Channel. Así que si es de alguien la cuenta, por favor corrobore, verifique, cambie su nombre y después recién voy a poder corregir. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a trabajar hoy, ¿sí? Y para ir cerrando, como yo les decía, eh, este bloque de comunicación, vamos a trabajar la última parte del material de Marta Marín, ¿sí? Sobre las variedades lingüísticas. ¿Está? Sobre las variedades lingüísticas. A ver, vamos a tomar espérenme un ratito. Espérenme un ratito, chicos. Profe, le consulto, soy Algar Sin Wendy. ¿Va a pasarle la actividad por Classroom? No entiendo la pregunta. Si va a pasar la actividad por el Class. Profesor, Sí, un segundito, chicos. la alumna Ana Channel es Ana María Vargas. Ahí le pregunté, ella de nuestro grupo. Bueno, Se tuvo que está bien. desconectar, se le desconectó. Ah, bien. Está sin Entonces, wifi, pues. entonces decirle que por favor cambie su nombre en el perfil del Classroom, ¿sí? Que busque algunos tutoriales en YouTube. De igual manera yo les había mostrado en clase cómo hacer para cambiar. ¿Está? Al cambiar el profe. nombre del perfil en el Classroom ya automáticamente también le cambia el nombre, ¿no es cierto?, en la cuenta de correo electrónico de Google, ¿sí? En el Gmail. ¿Está? Porque son todas aplicaciones que trabajan con la misma cuenta. Bien, a ver, estoy tratando de encontrar dónde compartir la pantalla. Ahora sí. Bueno, vamos a trabajar entonces con este cuadrito, ¿no es cierto?, que está en el material. Ustedes seguramente ya lo habrán visto. Y que sintetiza, ¿no es cierto?, de manera muy clara esta cuestión de las variedades lingüísticas. Vamos a tratar de explicarlo rapidito, así, por el tema del consumo de datos, que muchos están con los datos de su teléfono, y después tenemos que tomar asistencia todavía y eso lleva tiempo. Bueno,
a ver, ¿qué nos dice Marta Marín? Marta Marín nos dice que si bien todos hablantes, ¿no es cierto?, de una misma lengua, utilizamos el mismo código, lo cierto es que el uso, ¿no es cierto?, de ese código no es igual en todos. ¿eh? Ese código va variando, ¿sí? Y esa variación muchas veces tiene que ver con la comunidad, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el sector social y tiene que ver también, ¿no es cierto?, con la edad. Entonces, y también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la situación comunicativa. Son determinados factores, digamos, las personas o el hablante, como dice acá, y la situación comunicativa por el otro, lo que van haciendo que es el uso de ese código que se supone que es común a todos, vaya adquiriendo ciertas particularidades, no sea igual en todos, eso quiere decir. A ver, el código viene a ser así como un diccionario que todos los hablantes de una misma lengua tenemos en nuestra mente, ¿sí? Y es lo que, en cierta manera, nos posibilita la comunicación entre los que hacemos uso de ese código común compartido. Pero, a pesar de que el código es el mismo, ese diccionario que tenemos en nuestra mente, es el mismo para todos, dice Marta Marín, digamos, no es en la práctica, en el uso concreto, hay diferencias. Se pueden observar diferencias en su uso. Y bueno, esas diferencias, esas variedades lingüísticas, como dice en el cuadro, pueden estar relacionados con el hablante o con la situación comunicativa. ¿Sí? Vamos a ver las que están relacionadas con el hablante. En nuestro país, tomemos por ejemplo, en nuestro país, todos hablamos el español, ¿cierto? Por lo menos esa es la lengua oficial, el español. De hecho, ¿no es cierto?, es la lengua con que se alfabetiza, con la que se trabaja, digamos, y se comunica en la escuela. Y en los documentos oficiales, ¿no es cierto?, se utiliza también el español. Ahora bien, si bien todos hablamos el español, el mismo código, lo cierto es que ese código va adquiriendo ciertas particularidades y peculiaridades de acuerdo a la región a donde viva ese hablante, ¿sí? Y es por eso, por ejemplo, que podemos reconocer muy fácilmente cuando un hablante proviene, ¿no es cierto?, por ejemplo, proviene de Córdoba, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Lo reconocemos por el acento, por las palabras que utiliza, ¿sí? Bueno, decimos, esta persona es cordobesa, ¿sí? También, ¿no es cierto?, si, por ejemplo, proviene del sur, de Buenos Aires, si proviene, por ejemplo, de Corrientes, ¿sí? Si proviene, ¿no es cierto?, del noroeste, Salta, Jujuy, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen, ¿no es cierto?, formas muy particulares de pronunciar las palabras, tienen un tono, una cadencia y también las palabras que utilizan, ¿no es cierto?, demarcan o señalan su lugar de procedencia u origen, ¿sí? Nosotros también tenemos nuestra forma muy particular, ¿no es cierto?, de hablar, nosotros los formoseños. Tenemos no solamente el acento, sino también muchas expresiones que nos son muy propias, y que por ahí nos dan el sello, ¿no es cierto?, de formoseños, ¿sí? Fíjense cómo es, cómo influye, ¿no es cierto?, el lugar, la procedencia en la región, que nosotros hacemos
acá, por ejemplo, Formosa, 110 kilómetros un poco más al norte, y llegamos a la ciudad de Clorinda, y ahí ya hay otro acento, ¿sí? Se siente, se observa, ¿no es cierto?, un acento, digamos, más relacionado ya con el vecino país del Paraguay, ¿sí? Hacemos 160 kilómetros un poco más al sur, ¿sí? Y llegamos a la ciudad de Resistencia, y ahí ya hay otro acento, ¿sí? Hay otra forma de hablar. Cruzamos el puente General Belgrano, ¿sí? Hacemos un poquito más de 20 kilómetros más, cruzamos el puente, llegamos a Corrientes, y ahí también ya podemos observar otra forma, ¿no es cierto?, diferente de hablar. ¿Qué tienen en común? Que todos hablamos el castellano, ¿sí?, como lengua oficial. Pero, ¿no es cierto?, se observan, ¿no es cierto?, ciertas variedades relacionadas, ¿no es cierto?, con la procedencia o el lugar de origen, ¿no es cierto?, la región en la que se encuentra ese hablante, ¿sí? Bueno, esa variedad lingüística, ¿no?, relacionada con la región, con el lugar de origen, la procedencia del hablante, esa variedad se llama dialecto. Se llama dialecto. Y es lo que permite diferenciar, digamos, a cada... Fíjense, nosotros, por ejemplo, fácilmente podemos reconocer dentro de Latinoamérica, por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, un mexicano, cuando habla un venezolano, ¿sí?, cuando habla un colombiano, ¿sí?, son, digamos, muy identificables porque primero porque contrasta nuestra forma de hablar, y aparte tiene sus características propias, ¿sí? Entonces, digamos, esa variedad lingüística que tiene, que está relacionada con la región, el lugar de procedencia del hablante, se llama dialecto. Y eso es, digamos, una de las variedades lingüísticas que podemos encontrar, ¿sí? Pero a su vez, también, la manera de hablar, la manera de usar el lenguaje, o la lengua, mejor dicho, en este caso el código, no solamente depende de la región o procedencia, sino que también está relacionado con la edad, ¿sí? Y es así, ¿no es cierto?, que podemos identificar cuando habla un niño, ¿sí? Reconocemos y sabemos que hay una forma de hablar propia de los adolescentes, y también podemos reconocer una forma de hablar adulta, ¿sí? Esta variedad, esta variación que tiene la lengua y que está relacionada con la edad del hablante se llama cronolecto, ¿sí? Se llama cronolecto. Sabemos también que los hablantes, además digamos, de pertenecer a una región, pertenecen también a ciertos sectores sociales, ¿sí? La lengua y su uso es una forma de evidenciar el sector social al que pertenece el hablante, ¿sí? Muchas veces esa forma social, ¿no es cierto?, puede observarse, por ejemplo, entre, digamos, las personas que han sido escolarizadas o que tienen, por ejemplo, un cierto recorrido, una cierta trayectoria por el ámbito educativo, es decir, hizo la escolarización primaria, la secundaria, ¿sí? Y también logró hacer estudios superiores, ¿sí? Entonces toda digamos, esa trayectoria escolar va dejando también sus huellas
en la manera de hablar, ¿no es cierto?, de ese sujeto, ¿sí? Es decir, seguramente esta persona que tiene una cierta trayectoria escolar o de formación educativa, ¿no? Posee un vocabulario más variado, puede ordenar de manera más coherente, ¿no es cierto?, su discurso, hacer, digamos, proposiciones o frases cada vez más complejas, sin que pierda el sentido, ¿sí? Utilizar estrategias, digamos, lingüísticas para conseguir los objetivos, lo que pretende lograr, de acuerdo a su intencionalidad. Entonces, y quizás, ¿no es cierto?, la persona que no tuvo la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener una trayectoria escolar o directamente no pudo asistir a la escuela, ve más restringido su vocabulario, ve más restringida su capacidad de transformar su pensamiento en palabras, ve más limitada la posibilidad de sostener una conversación, un discurso coherente durante cierta extensión o tiempo. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, con el grado de relación que tenga, ¿no es cierto?, con la lengua estándar, con la lengua escrita, ¿sí?, que de alguna otra manera siempre, digamos, incide, ¿no es cierto?, en el modo en que el hablante utiliza, ¿no es cierto?, el código de la lengua, ¿sí? Bueno, entonces, esa variedad, ¿sí?, que, digamos, está relacionada, ¿no es cierto?, con la escolarización o la no escolarización, que también permite denotar el sector social al que pertenece el hablante, se llama, esa variedad se llama sociolecto, ¿sí? Se llama sociolecto. Bien, la suma, digamos, de estas tres variantes va a dar lo que se denomina el idiolecto. Es decir, una persona puede, junto con otras, vivir en una misma región, pertenecer al mismo sector social o tener el mismo grado de escolarización, ¿sí? Es decir, el mismo dialecto, el mismo sociolecto, y a su vez también puede que compartan, ¿no es cierto?, la misma edad generacional, es decir, que también comparta el mismo cronolecto, ¿sí? Pero a pesar de ello, ¿no es cierto?, de compartir un mismo dialecto, un mismo sociolecto, inclusive también un mismo cronolecto, ¿sí?, no todas las personas hablan de la misma manera, ¿sí? Cada una de esas personas que comparten estas cuestiones comunes tiene una forma muy particular de hablar, ¿sí? Una forma que lo hace único, ¿sí? Y esa forma personal y peculiar, ¿no es cierto?, que es la suma del dialecto, del cronolecto y del sociolecto, se llama idiolecto, ¿sí?, que es la forma particular de hablar de cada uno, atravesado por el dialecto, el cronolecto y el sociolecto, ¿no es cierto?, más el uso personal, ¿sí?, la impronta personal de ese usuario de la lengua, ¿sí? De hecho, que muchas veces escuchamos que dicen, eso seguramente dijo fulano, él siempre dice eso, ¿sí? Bueno, es decir, hay expresiones, hay modo de construir las frases, modos de decir que, digamos, identifican a una persona, ¿está? Además de que pueda compartir el dialecto, cronolecto y el sociolecto, lo identifican porque es su forma muy particular de usar el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, esa forma particular se llama idiolecto. ¿Se entiende hasta ahí, alumnos? Sí, profe. Profe, Sí, profe. profe, Sí, profe. profe,
Muy bien. Elma, Jennifer, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, pregunta. A mí no me quedó claro lo de sociolectos. Sí, bien. Bueno, a ver, vuelvo a repetir. Lo de sociolecto. Decíamos que, digamos, el hablante, digamos, puede, digamos, está atravesado por la escolaridad, ¿sí? Hay personas que tuvieron la posibilidad, ¿no es cierto?, de transitar la escuela, ¿sí? En la escuela se aprende, digamos, una forma de hablar estándar, ¿sí? Más apuntando hacia lo que es la formalidad o una lengua formal, ¿sí? Y por su parte en la escuela entre otras cosas, también se trabaja sobre el desarrollo lingüístico y comunicativo, ¿no es cierto?, de los estudiantes, de los alumnos. Y esto sucede no solamente en el nivel primario, sino que también en el secundario, ¿no es cierto?, y en el nivel superior. Entonces, en la medida en que el tránsito por la escuela, por la escolaridad, obligatoria o no, ¿sí?, implica también un contacto con textos cada vez más complejos, ¿sí?, con diferentes tipos de textos, cada vez más complejos, y que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, lo que leemos incide en nuestra manera, ¿no es cierto?, de hablar. Es decir, por ejemplo, vamos incorporando vocabulario cada vez más variado, palabras nuevas. Vemos que los textos se organizan, digamos, de manera más compleja, que tienen oraciones más complejas, y todas esas estructuras de oraciones que nosotros inconscientemente vamos viendo en los textos que frecuentamos durante nuestra escolaridad, se van incorporando en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de formular las frases. Todo esto, este tránsito por la escolaridad, ¿no es cierto?, obligatoria o no, ¿sí?, hacen, ¿no es cierto?, que hagamos un uso más elaborado del lenguaje, ¿sí? Entonces podemos identificar fácilmente a una persona que, digamos, vieron que generalmente solemos decir, se nota que tiene estudios. No vemos su título, ¿sí? Quizá no sabemos de qué se recibió, ¿está? Pero por la forma de hablar, ¿no es cierto?, sabemos que o por lo menos suponemos que algún, digamos, estudio superior universitario no habrá tenido, ¿está? Porque se manifiesta en su forma de hablar, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar de un sociolecto escolarizado. Pero por otra parte, así como muy fácilmente identificamos a alguien que, digamos, tiene, digamos, un tránsito por la escuela y alguna formación profesional y demás, también podemos identificar fácilmente a alguien que no se fue a la escuela, o es analfabeto, o no pudo, digamos, terminar quizás su escuela primaria, ¿sí? Porque se denota en la forma en que habla, ¿sí? Su vocabulario es más restringido, no tiene tanta variedad léxica, es decir, de palabras, le cuesta organizar el pensamiento, transmitirlo en palabras, digamos, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, porque, en cierta medida, en gran parte, porque quizás no tuvo la oportunidad de transitar, ¿no es cierto?, toda la escolaridad obligatoria, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos identificar a una persona que, digamos, no tiene desarrollada esa, no fue escolarizada, ¿sí? Entonces, en el sociolecto podemos hablar de un sociolecto escolarizado o no escolarizado, ¿sí?, por el impacto, ¿no es cierto?, que la escuela tiene en el desarrollo lingüístico de la persona, ¿sí? Pero además, si sacamos la variable escuela, podemos también hablar, ¿no es cierto?, de sectores sociales, ¿sí? Sabemos, ¿no es cierto?, que la sociedad está dividida en estratos, si se quiere, o sectores, mejor, ese término está mucho mejor que estratos, ¿no? Sectores sociales que se van diferenciando no solamente por su cultura, por las posibilidades de acceso
material, ¿sí? Sino que también muchas veces se diferencia, ¿no es cierto?, o esa diferencia social se hace evidente, ¿no es cierto?, también, entre otras cosas, en su forma de hablar, ¿sí? Y entonces eso también, ¿cierto?, forma parte del sociolecto, ¿sí? Si hay formas particulares de hablar de ciertos sectores sociales, ¿sí? Y cuando me digo sectores sociales no hago un sentido, no lo hago con un sentido despectivo, sino, digamos, haciendo mención a los grupos sociales que existen, ¿no es cierto?, dentro de una comunidad. Cada uno de ellos tiene su forma de hablar en particular, ¿sí? Haciendo, digamos, un chiste y sin ánimo, ¿no es cierto?, o sea, para ejemplificar, no un chiste sin ánimo de ejemplificar, digamos, nada más, este habla parece pastor, decimos, ¿sí? Es decir, porque hay, digamos, un sector social, ¿no es cierto?, abocado generalmente, digamos, a la cultura religiosa, que utiliza de una manera particular el lenguaje. Entonces tiene que ver con eso, con los sectores sociales, que de alguna otra manera inciden en la forma de hablar, ¿no es cierto?, del hablante, ¿sí? No sé si quedó claro o si tengo que profundizar en algo más con respecto al sociolecto. Sí, profe, quedó claro, gracias. Bueno, está bien, me alegro entonces. Bueno, pasamos entonces a otro tipo de... Entonces, todo esto de dialecto, cronolecto, sociolecto son variaciones que se dan, ¿no es cierto?, a partir del hablante, ¿sí? El hablante es el que pertenece a una determinada región, el hablante es el que pertenece a un determinado sector social, el hablante es el que es escolarizado o no, el hablante es el que tiene una determinada edad, ¿sí? Entonces son variaciones que se van dando en función del hablante. Pero por otra parte, dice Marta Marín, también la lengua puede variar teniendo en cuenta la situación comunicativa, ¿sí? Y esa variación, digamos, de la lengua, que está o depende ya no del hablante, sino de la situación comunicativa, ¿sí? Cuando hablamos de situación comunicativa nos referimos al dónde y al cuándo se produce la comunicación, ¿sí? Esa variación se llama registro, ¿sí? Esa variación lingüística que depende de la situación comunicativa se llama registro. Y Marta Marín nos dice que el registro puede ser oral o escrito, ¿sí? Es decir, hay determinadas situaciones que ameritan usar un registro oral, ¿sí?, con todas las características que ella tiene, ¿no es cierto? La espontaneidad, ¿no es cierto?, la recurrencia, el volver atrás sobre algún tema que ya se habló previamente, ¿sí? Son determinadas, hacer digresiones, después volver otra vez sobre el tema. Todas esas son, digamos, el repetir palabras, usar muletillas. Todas esas son, digamos, características, ¿no es cierto?, de la lengua oral y que son, digamos, más oportunas utilizarlas, ¿no es cierto?, en determinada situación, ¿sí? Pero hay situaciones donde es necesario utilizar un registro escrito, ¿sí? Es decir, formas, digamos, más elaboradas del lenguaje, más ordenadas, ¿sí?, con un desarrollo temático progresivo, ¿sí? Progresivo y controlado, ¿no es cierto? Es decir, más hacia las formas en las que las formas propias de la lengua escrita, ¿sí? Esto del registro, si va a ser oral o si va a ser escrito, por ejemplo, lo podemos resumir de la siguiente manera. Si me voy a ir al kiosco de la esquina, ¿sí?, y quiero comprar, qué sé yo, no sé, una gaseosa, y no voy a hacer una nota, ¿sí?, y tampoco un pedido, ¿sí? Directamente me voy, pido la gaseosa, pago y vuelvo, ¿sí? Y utilizo el registro oral, porque la situación amerita, ¿sí?, utilizar un registro oral, ¿sí?
Ahora, si voy a hacer una nota de reclamo, ¿no es cierto? Porque a una empresa, o si voy a hacer un reclamo, mejor dicho, a una empresa porque me vino de mal la factura, entonces tengo que utilizar un registro escrito, porque la situación amerita, ¿no es cierto?, utilizar la lengua escrita para esa situación, ¿sí? Aún, por ejemplo, cuando llamemos por teléfono y no queramos escribir, llamamos por teléfono, pero nuestro reclamo queda, digamos, asentado en forma escrita en alguna base de datos, ¿sí? Entonces, lo escrito de esta característica puede hacer durar, permanecer lo que uno dice por mucho tiempo, ¿está? Lograr es efímero, es para el momento, responde a concretas y puntuales y espontáneas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la situación, nosotros tenemos que saber si corresponde hablar o escribir. Eso nos quiere decir Marta Marín. Otra, digamos, opción que tenemos, otra variante, mejor dicho, que tenemos en cuanto al registro, es si el registro va a ser formal o informal, ¿sí? Si hay una relación de confianza, de conocimiento, ¿no es cierto?, entre el emisor y el receptor, ¿sí? Entonces, hay ciertos vínculos relacionales cercanos entre el emisor y el receptor, entonces utilizamos un registro informal. Ahora, cuando no hay relación, no hay vínculo, ¿no es cierto?, la persona es desconocida, entonces de trabajo se utiliza, ¿no es cierto?, un registro formal, ¿sí? Entonces, el registro que uno utilice, formal e informal, va a estar dependiendo también entonces de la situación y sobre el lugar y sobre todo el grado de relación entre los participantes, ¿no es cierto?, de la situación comunicativa, ¿sí? Y por último, lo que nos dice acá aparece con el nombre técnico, pero Marta Marín señala la existencia de un registro profesional y no profesional, ¿sí? Pensemos, ¿no es cierto?, en los médicos, por ejemplo, que cuando hablan entre sí, hablan con vocabulario técnico, ¿sí?, con un registro profesional propio de la disciplina, ¿sí?, de su ámbito laboral, ¿sí? Entre ellos hablan con sus palabras técnicas, ¿sí? Pero cuando tienen que comunicar, por ejemplo, lo que le está pasando, la afección que tiene, por ejemplo, al paciente, no utilizan un vocabulario técnico, ¿sí? Lo hacen, digamos, con un lenguaje un poquito más sencillo, para que el paciente pueda entender, ¿sí? Porque si le hablan vocabulario técnico no va a comprender, ¿sí? Entonces, existe también, de acuerdo a la situación comunicativa, ¿no es cierto?, la posibilidad de utilizar un lenguaje profesional o no profesional, ¿sí? El ejemplo, digamos, del médico siempre resulta bastante claro, ¿no es cierto?, porque puede ser, digamos, que esté hablando del mismo cuadro clínico, pero lo hacen con un vocabulario técnico entre los mismos doctores, cuando tienen que hacer la evaluación del paciente, por ejemplo, y cuando el mismo cuadro clínico tiene que ser comunicado, digamos, al paciente, se hace en un lenguaje un poco más sencillo, ¿cierto?, menos técnico, menos profesional, para que el hablante, digamos, el paciente, mejor dicho, pueda entender, ¿cierto?, la afección, la situación, ¿no es cierto?, que está padeciendo en ese momento, ¿sí?, su cuadro clínico. ¿Está? Entonces, Marta Marín dice, bueno, que existen dos formas, entonces, teniendo en cuenta las profesiones, podemos hablar de un registro profesional o no profesional, ¿sí? Bueno, entonces todas estas variaciones, ahora lo escrito, formal o informal, técnico o no técnico, es decir, profesional o no profesional, son variaciones que no tienen que ver con el hablante, sino que tienen que ver con la situación comunicativa, ¿está? Entonces, digamos, estas son las variedades lingüísticas que podemos encontrar siguiendo la explicación de Marta Marín, que es el material que ustedes tienen, ¿no es cierto?, allí. ¿Se entendió, alumnos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno,
Está entonces. Ahora, con esto nosotros ya estamos terminando, ¿sí?, el bloque de la comunicación. Lo que nos va a quedar es hacer un trabajo práctico, ¿sí?, que logre integrar todos estos temas que estuvimos trabajando: elementos de la comunicación, competencias, funciones del lenguaje y también esto de variedades lingüísticas, ¿sí? Vamos a hacer entonces voy a armar un trabajo práctico que integre todo esto, ¿sí? Y vamos a dar también un tiempo prudencial para poder realizar el trabajo práctico, ¿sí? De igual manera, ustedes pueden ir leyendo ya el material, ¿no es cierto?, para recordar y en todo caso ir adelantando, ¿no es cierto?, la lectura del material, si es que ya no lo leyeron todo. Supongo que sí. Bueno, pero primero voy a entregar todos los trabajos prácticos. Primero voy a entregar todos los trabajos prácticos y después recién les voy a subir el nuevo trabajo práctico, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué querían decir, chicos? De Marta Marín vamos a hacer, ¿no? Sí, con ese material. Ese va a ser nuestro soporte Dale. teórico, Dale. ¿sí? Yo le voy a dar algunos ejemplos, algunos ejercicios, ¿no?, para que ustedes puedan analizar, pero el material teórico de referencia es el que ustedes tienen ahí, el de Marta Marín, con todos los temas que estuvimos desarrollando hasta el momento: comunicación, competencia comunicativa, función del lenguaje y variedades lingüísticas. Bueno, voy a tomar asistencia, chicos, rapidito, o tratando de hacerlo lo más rápido posible. Hoy es 19. Bueno, Acosta, Cindy. No, los trabajos todavía no los terminé de corregir, por eso les digo, voy a terminar primero de corregir todos los trabajos y luego recién voy a subir el otro trabajo práctico. Llegué hasta la mitad. Profe, Acosta Cindy estuvo conectada y ella es la que tiene coronavirus. Recién avisó. Bueno, Avisó que se quedó sin gracias clase. por el aviso. Gracias. Acosta, Patricia. Presente, Acosta Patricia. Bien. Aguiar, Liz. Presente, Aguiar. Muy bien. Aguiar, Nara. Sigamos. Albarracín, Wendy. Albarracín, Wendy. Pareció que estaba Albarracín. Alcaraz, Natalia. Presente, Alcaraz. Bueno. Aranda, Camila. Presente, profe. Bueno. Araujo, Natalia. Presente, profe. Muy bien. Aranda, Micaela. Presente, profe. Bien. Arias, Carmen. Presente, profe. Muy bien. Barrios, Jessica. Presente, profe. Muy bien. Ayala, Erika. Presente, profe. Bien. Pasualdo. Bausa. Benavides. Presente. Bien. Bojanovic. Brizuela. Profe, falto yo. Sí. Bonet. Presente. Muy bien. Castillo. Ya te vi, Castillo, está bien. Te puse presente. Del Valle. Recién se le
desconectó ella. Gracias por avisar, Dielma. Presente, Dielma, profe. Muy bien. Echeverría. Presente. Brizuela. Ahí está, Brizuela. Sí, ya te puse presente. Ahora, Escobar, Alejandra. Fernández, Carmen. Fernández, Sofía. Presente, profe. Bien. Florenciano. Presente, Fernández. Sí, sí, ya te puse presente, Fernández, Sofía. Florenciano, Milagros. Presente, Florenciano, profe. Bueno. Gamberales. Garcete, Fernanda. Garcete, Lourdes. Presente, Fernanda, profe. Presente. Bueno, Garcete. Gauna, Camila. Garcete, Lourdes también. Presente, Gauna Bueno. Camila también, profe. Bueno, Gauna. Bueno, Garcete, Lourdes. Jiménez, Elsa. Jiménez Elsa se quedó sin datos, profe. Bueno, gracias por avisar. Gómez, Jessica. Grance, Florencia. Presente, profe, Grance. Bien. Tamara, González, Tamara. Presente, profe. Muy bien. Ledesma, Rocío. Mareco, Milagros. Presente, profe. Mareco. Muy bien. Perfecto. Martínez, María. Medina, Malena. Presente, profe Medina. Muy bien. Muy bien. Medina, Xiomara. Presente, Medina Xiomara. Muy bien. Molas, Laura. Presente, profe Molas. Bien. Molina, Lorena. Presente, profe. Bien. Morel, Laura. Presente, profe. Perfecto. Hortellado, Lucía. Hortellado, Milagros. Presente, Hortellado Milagros, profesor. Bien. Oviedo, Mayra. Presente, profesor. Perfecto. Palmerola, Gabriela. Presente, profe. Bien. Ponce de León. Presente, Ponce León, profesor. Bien. Portillo. Presente, profe. Perfecto. Ríos, María. Presente, profe. Bien. Rivarola, Paulina. Presente, Rivarola, profe. Bien. Rivas, Martín. Presente, profe. Perfecto. Rivas, Rocío. Presente, profesor. Bien. Rodríguez, Jerónimo. Presente, profesor. Bien. Rosy, Verónica. Profesor, yo le había dicho que ella iba a estar ausente hoy. Bueno, gracias por avisar. Said, Soraya. Presente, profe. Bien, muy bien. Salto, Sofía. Presente, Salto. Bien.
Segovia, Joana. Presente Segovia, profe. Bien. Sosa, Noelia. Presente, profe. Bien. Vargas, Ana. Presente, profesor. Muy bien. Velarde, Brenda. Presente, profe. Muy bien, muy bien. Le vamos terminando. Villalba, Sonia. Villar, Milagros. Presente, profe. Muy bien. Villar Milagros. Sí. Villar, Micaela. Presente, profe. Muy bien. Arzamendia, María. Presente, profe. Muy bien. Ascona, Oliva. Ávila, Leticia. Profe, ahí en el Presente, grupo escribió profe. Ascona Lucas, que se desconectó, que no pudo decir presente, que le terminó. Bueno. Listo. Sí, vi que estaba conectado Ascona. Ávila, Leticia. Gracias por avisar. Bordón. ¿Ávila está? Sí, profe, presente. Muy bien. Y Bordón también. Presente, profe. Sí. Muy bien. Secoto. Presente, profe. Acá. Bien, bien, bien. Centurión. Presente, Joana. profe. Perfecto. Escobar, Catalina. Presente, profe. Muy bien. Para Fernández, María Esther. García Rocío. Presente, profe García Rocío. Muy bien. García Sara. Gómez Lidia. Gómez Lorena. Lescano Mayra. Machuca. Presente, profe. Muy bien, Machuca. Martínez Ezequiel. Morel Ana. Presente, profe. Bien. Ochar Mayra. Olmedo Miriam. Está con Pineda Ramona. Presente, profe. Bien. Ríos Sara. Sí, ahí el Río ya la vi. Profe. Sí. Sanabria Noelia. Sí, está bien, Presente. Ríos, ya te puse presente. También ya le puse presente a Sanabria Noelia. Sánchez Ya. Edgar. Presente, profesor. Bien. Mendoza Sonia. Presente, profesor. Muy bien. Domínguez Giselle. Presente, profesor. Bueno. Bien, Domínguez. Bueno, chicos. Atiendan. Entonces, como les dije, les voy a estar devolviendo primero todos los trabajos prácticos y luego recién les voy a subir el siguiente, que no creo que sea, digamos, muy pronto, quizás a fines de esta semana recién les estaré subiendo. Cualquier cosa lo vemos después la semana que viene para explicar las consignas. ¿Está? Va a haber un tiempo prudencial para poder hacer ese trabajo, ya que va a ser, digamos, un poquito más extenso que el anterior, porque tiene que concentrarnos en todos los temas que estuvimos trabajando. ¿Está? Profe, una consulta. Así que, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ¿sí? Yo soy Jaralungui y esa cobra la semana pasada la hablé. Bien, quédate un ratito entonces para tomar tus datos, ¿sí? Vale. Basualdo ya te puse presente, así que quédate tranquila, escribiste ahí en el chat. El resto, si no tienen ninguna otra pregunta, se pueden desconectar, chicos, nos estaremos conectando nuevamente la próxima semana. Profesor, una consulta, ¿el trabajo es individual? Sí, es individual, por ahora sí.
Bien, Gómez Libre, Gracias, la profe. tuya ahí. Chao. Ya leí tu chat. Por Hasta luego, nada. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Chao, 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 que anden bien. Hasta luego. Se quedan aquellos que quieren consultar algo, ¿no es cierto? O con el caso de Jaralungui, que tengo que incorporarlo un ratito a la lista. Profe, ¿Alguien quiere buenas preguntar algo? noches, Sí. disculpe. Sí, Yo soy del del Valle. Valle, estuve conectada, pero justo cuando empezó la asistencia se me desconectó. Sí, ya te puse presente del Valle. Bueno, profe, gracias. Ya te puse presente del Valle. Hasta luego. Bueno, hasta luego. ¿Quién más queda? Echeverría está presente, sí, 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 sí. Hasta luego, A profe. ver, hasta luego, chicos. Echeverría presente, sí. Bueno, ¿quién más? A ver, Jaralungui. Sí, profe. Jaralungui. Entonces, sí, Jaralungui, ¿cómo te va? Bien, ¿y usted cómo anda? Bien. Bueno, Jaralungui, cuando puedas, cuando tengas un poquito de tiempo, ¿cómo se llama? Entra de vuelta a tu perfil ahí del Classroom o de tu cuenta y poner tu nombre con mayúscula. ¿De qué corte sos, Jaralungui? 2015. Muy bien, 2015, no te olvides, ¿eh? Cuando puedas tenerte un poquito de tiempo, coloca tu nombre y tu apellido con mayúscula porque son sustantivos propios. Pero usted me dice el correo, profe. Claro, acá como aparece, a mí me aparece acá Jorge Jaralungui, que puedes entrar ahí en el Classroom y ahí mismo nomás en la opción cambiar nombre. Claro, no, Sí, y como cambias. yo armé mi correo Sí, así nomás. Está bien, sí, tiene razón. Sí, vamos a ser vamos a ser docentes, que clic con mayúsculas los sustantivos propios. Está bien. Bueno, está. Escúchame, Profe, yo con el primer práctico ya no llegué ya para el primer práctico. no importa, puedes igual entregarlo. Después mandar un mensaje si te paso el código del Classroom. Muy bien, Dale. listo, está Jaralungui liberado. Vargas, Listo. Gracias. Hasta luego. hasta luego. Vargas, ¿estás ahí? Tenés encendido tu micrófono, parece. ¿Querés decir algo? ¿No? Bueno, ¿quién más? Quedaron otras personas acá. Profe, Gauna Sí. le habla. Mi pregunta era por Bueno, uno de los puntos que dijo usted, uno de los criterios, digamos, de corrección. Dijo que hacer uso de la raya de diálogo cuando los personajes hablaban. O sea, cuando se... Sí. Yo, por ejemplo, creo que dije, no exactamente quise expresar lo que dijo textualmente el policía, pero hice referencia a lo que le quiso decir, digamos, por ejemplo, ¿no? Sí. Le dijo que ese no era el lugar correcto, pero no le dijo, ese no es el lugar correcto. Le habrá dicho de otra forma, pero lo que yo quise poner es que le dijo que ahí no se hace. ¿Hay que usar o no raya de diálogo? No, en ese caso no, porque lo que haces es un comentario de lo que dijo el personaje. En ese caso no, porque se llama estilo indirecto, ¿sí? El narrador lo que hace es contar con sus palabras lo que dicen los personajes. Pero lo que yo hacía referencia eran otros casos, no como el tuyo, en donde sí hacían hablar a los personajes, ¿no es cierto? Pero no usaban la raya de diálogo. Entonces bien. quisieron, digamos, reproducir el instante en que los personajes hablaban, ¿sí? Claro, poner una conversación entre los no, dos, pero sin usar la raya, digamos, de diálogo. Sin presentarlo como un diálogo. Los compañeros no lo hicieron. Exactamente, quisieron hacer eso, presentarlo como un diálogo, pero no utilizaron la raya de diálogo. ¿Está? Bien. Muchas gracias, profe. Esa era mi duda. No, bueno, no hasta luego. Se llama estilo indirecto la forma que vos utilizaste. Hasta luego. ¿Quién más? Dale. ¿Quién más queda? A ver, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Yo, profe, yo no le quería preguntar, pero me habló una chica y me dijo que ella estuvo conectada a la clase hoy, se llama Dalia Enríquez. Quería saber si le tienen la lista.
No, no tengo a nadie con apellido Enríquez. Bueno, ella me En todo dijo caso, que la agregaron la semana pasada recién y hoy estuvo conectada a la no. clase. Y la verdad que no tengo, en la lista no está, ¿viste? Y en todo caso tendría que conectarse en la próxima clase y quedarse hasta el final para poder tomar su nota. Yo tengo que preguntarle a la preceptora otra vez después si es que esa alumna corresponde o no. ¿Está? Porque a mí la preceptora no me informó nada de eso. En todo caso, decirle que la próxima clase se quede de manera completa y que al final yo le voy a tomar los datos y luego voy a averiguar o confirmar con la preceptora si es que tiene que estar en esta comisión o en otra. Bueno, dale, profe. Eso no le quería preguntar. Bueno, le quería avisar. Bueno, estamos entonces. Gracias, Rivas. ¿Quién más? ¿Quién más queda? Edina, Yelén. ¿Querés preguntar algo?